Estamos con Bárbara Couto. Buenas tardes, Bárbara, Buenas tardes. que es la consejera de Turismo de España en la Embajada de Toronto, donde está ahora mismo. Lo hablábamos antes, 6 horas de diferencia, piso 34, o sea que con una vista excelente. Y lo primero que me gustaría pedirle a Bárbara es que nos hablara de su trayectoria profesional, de todo aquello que le ha llevado a estar hoy al frente de la promoción del turismo de España en Canadá. Bueno, hola Javier. Pues yo soy funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y prácticamente toda mi carrera, menos un añito que estuve fuera, llevo en Tour España. Entonces, en este tiempo, pues dentro he estado casi bastante tiempo en la subdirección de gestión económica, en la última etapa como subdirectora. He estado también en marketing, en la parte de creación de contenidos y turismo cultural y página web, que me pareció una parte fascinante. Y luego fuera estuve en la oficina en París como consejera adjunta y ahora llevo 4 años aquí en Toronto. Que toda tu vida vinculada al turismo a través de Tour España, viendo distintas Efectivamente. cositas, ¿no? Lo de París te viene bien para la parte quebecoa de tus responsabilidades. Sí, muy diferente el acento, pero sí. Tienen una cultura en algunos casos muy similar a la francesa. Sí, sí, o sea, y además se apreciarán en tu caso el que te puedas manejar con ellos en francés y no usar solamente el inglés. Lo agradecen. Todos hablan inglés, pero sí que lo agradecen. Pues, si te parece, la primera pregunta que es obligada es ¿cuáles son las perspectivas del mercado emisor canadiense en 2023? Ya lo que nos queda, distinguiendo entre destinos de corto, de medio y de largo radio para ellos. Vale, pues la verdad es que el mercado canadiense se está comportando de manera muy dinámica. Este es un mercado que en general tiene una tasa de población viajera internacional muy elevada, que suele estar en el 0,7% de la población. Realizan muchos viajes internacionales anuales y aquí el principal destino para los canadienses sería Estados Unidos, que normalmente antes de la pandemia suma más de la mitad de los viajes. Y luego tiene, normalmente en el top 10 están los viajes al Caribe, que para ellos es muy importante, sobre todo en las vacaciones de invierno. Normalmente en el top 10 hay 3 destinos de Caribe, que son México, República Dominicana y Cuba. Y luego hay una serie de mercados europeos, que también, entre los que está España, que también están siempre en el top 10. España vendría a estar en el cuarto o quinto de los europeos. Entonces, para 2023, el mercado que más pronto se recuperó, lógicamente, fue Estados Unidos, por la cercanía geográfica y la facilidad del viaje. Luego el Caribe se ha recuperado bastante bien en 2022, se ha recuperado como 2/3 de lo que tenía anteriormente. Y Europa también va bastante bien, de hecho mejor que el Caribe, y recuperó ya el 72%. Asia es la que va un poquito por detrás en lo que serían viajes de larga distancia, también porque gran parte de los viajes que se producen a Asia son, bueno, por la composición de la población de aquí, son viajes de visitas a familiares y amigos, y por la cerrazón del mercado, sobre todo chino, pues estos viajes han ido más en retraso. Entonces, para 2023, los datos que tenemos es que esta recuperación tan fuerte va a seguir. Todo lo que nos están diciendo los turoperadores y las líneas aéreas es que las reservas van muy bien y están en crecimiento. Y especialmente para Europa estamos hablando de una intención de viajes del 27% para 2023 entre los viajeros que tienen decidido el destino. Y si miramos el barómetro de la ETC, también hace una estimación similar, y entre los que han decidido destino es el 24%. En todo caso, la intención de viaje para 2023 es la más alta que ha habido en Canadá en los últimos años. Sí que se ha recuperado ya las ganas de viajar. Seguimos viendo también ese efecto champán o ese revenge travel. Sí, de hecho, las ganas de viajar nunca se fueron. Lo que pasa que es verdad que aquí el mercado estuvo bastante cerrado, tuvimos más restricciones que en otros mercados, y realmente hasta abril del año pasado fue cuando ahí realmente despegó, y en ese momento se recuperaron prácticamente el 80% de los viajes que ha habido en los años anteriores, y en el caso de España incluso más, el 84% o el 86% si hablamos de gasto. Sí, incluso, fíjate lo que tú mencionabas, algo que puede parecer contraintuitivo, 2 países tan cercanos en todo como Estados Unidos y Canadá, el año pasado seguían teniendo problemática de restricciones de acceso. Es decir, yo me acuerdo precisamente por estas fechas, por finales de junio, de cruzar
en los dos sentidos, desde Niágara, ir hasta Toronto, luego entrar por detrás para ir ya para Cleveland, etcétera, y con problemática de los formularios en aduana, haciendo el específico de Estados Unidos más el de Canadá. Es decir, no era un acceso de frontera yendo en coche realmente cómodo, ¿no? Es decir, que eso evidentemente es algo que ya se ha superado y se agradece. Ya parece que ha quedado muy lejos, pero que estamos hablando de algo... No, estamos hablando de hace un año prácticamente, sí. Es duro. Una curiosidad, aunque no tenga que ver directamente tanto con España. Cuba siempre ha sido un destino, como tú bien has dicho, atractivo para los canadienses, en el que de hecho juegan un papel mucho más importante que sus vecinos, ¿no? Pero ¿no les ha afectado el hecho de que lo haya incluido Estados Unidos en la lista de países que después te dificultan el acceso a Estados Unidos? Pues yo creo que no, sinceramente. De hecho, vamos, ya te digo que Cuba está en el top 3 de los destinos suyos en el Caribe. Es verdad que creo que es el que se está recuperando más lentamente de los tres, pero en términos de paralizar el turismo por parte de los canadienses, de momento no se ha visto impacto. Creo que el impacto ha sido más por la pandemia y por las propias dificultades del país que en sí por esto. Quizás Luego, ellos no tienen que usar el pasaporte para acceder a Estados Unidos. Claro, eso te iba a decir. No sé hasta qué punto puede impactar porque aquí muchos de los viajeros que viajan a Estados Unidos están suscritos a un sistema que se llama Nexus, en el que ellos ya han hecho se han hecho ya un proceso de screening para convertirse en viajeros verificados. Entonces, con su tarjetita Nexus pasan la frontera sin ningún problema. Y ahí no se ve el sello que te puede poner Cuba, que sí se está convirtiendo en un problema en determinados mercados emisores en los que te puedes encontrar con la problemática, porque el ESTA, por mucho, como tú bien sabes, el ESTA no te exime de llevar el pasaporte, simplemente es un complemento. Entonces, si tienes la mala suerte de no declarar que has ido a Cuba y te miran precisamente el pasaporte con el sello, te puedes buscar una problemática, ¿no? Pero bueno, centrándonos más en España, es decir, me comentabas que hay buenas perspectivas en 2023. ¿Podrías distinguir un poco por zonas de España? Es decir, ¿crees que, por ejemplo, Madrid, como está sucediendo en otros mercados de origen, está teniendo mucho más peso? Barcelona se mantiene, pero no tanto. No lo sé. ¿Cuál es tu visión desde Canadá? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde tenemos las conexiones aéreas, porque igual que desde otros mercados hay una conectividad más fácil, aquí los vuelos los tenemos concentrados y desde donde se está volando es mayoritariamente a Barcelona y a Madrid y luego hay otro vuelo desde Montreal a Málaga, que está funcionando, por cierto, muy bien, sobre todo en invierno. Entonces, pues prácticamente en paralelo con estas conexiones aéreas, aquí el destino español más visitado es Cataluña, con bastante diferencia, seguido bastante bien posicionado también por Andalucía y luego Madrid. Entonces, lo que vemos de reservas para este año pues coincide bastante con esto. Barcelona ha avanzado bastante las reservas, está muy bien situada y luego le sigue, en este caso Madrid, no Andalucía, porque tiene más capacidad, y luego ya el vuelo de Málaga. Luego hay más Costa del Sol para invierno, está claro. Efectivamente, se abrió, yo creo que se abrió un poquito antes de la pandemia, es el primer vuelo que se reabrió después de la misma y han ido incrementando frecuencias porque está funcionando muy bien y está operando desde Montreal, efectivamente, sobre todo para largas estancias de invierno. Claro, que es un producto realmente bien pensado y cómodo en la operación. Si donde haya un buen vuelo directo, que se quiten las escalas, eso está claro. Esto que has explicado al final se liga con lo siguiente que te voy a preguntar y casi ya me lo has contestado, es decir, no parece que se hayan visto realmente grandes cambios en los tipos de viaje ni en los viajeros si comparamos el 19 con el 23. Se está haciendo más o menos lo mismo y viajando a los mismos sitios, ¿no? Sí, bueno, por matizar un poco lo anterior, también hay otras comunidades autónomas que están visitando bastante a los canadienses y de hecho hay algunas que estaban creciendo antes de la pandemia y que creo que van a seguir haciéndolo por diferentes razones.
pues en el Mediterráneo, Valencia, Baleares, y en el norte también estaban funcionando muy bien, Galicia y País Vasco. Porque al final, bueno, pues los canadienses tienen una puerta de entrada que será un vuelo concreto, pero cuando viajan a España están en estancias largas de 7-10 días y van a visitar... Y no suelen estar en un solo punto, sí es lógico, somos un destino de long haul para ellos. Se trata de visitar más cosas a lo largo del tiempo que están. Es casi de hacer un circuito que no tiene... Sí, Andalucía suele ser, por su tamaño, suele ser un circuito que casi coge solo Andalucía, pero otras regiones pues tiene más sentido. Pues lo que tú hablabas del norte, la zona cornisa cantábrica, pues incluso combinar desde Galicia hacia la derecha, ¿no? Es decir, eso tiene mucho sentido, ¿no? Esa tipología de... ¿qué crees que define más? Es decir, ¿parejas de mediana edad? ¿O qué tipo de viajero sería porcentualmente el que más canadienses tiene en España? Son las parejas. El grupo de viaje mayoritario normalmente son las parejas y tradicionalmente en este mercado y en lo que más se trabaja, porque son los que tienen mayor capacidad de gasto y un peso importante en la población, son los mayores de 55. Pero dicho esto, la tendencia que estamos viendo de los 2 últimos años es que estas diferencias en porcentajes de viajes de los mayores de 55 se han suavizado respecto a poblaciones más jóvenes y en general y en el caso de España en particular también. Entonces estamos viendo un crecimiento de los millennials que empezaron a viajar antes y que estaban menos dispuestos a renunciar al viaje con la pandemia. Sé que los millennials, yo tengo hijos de 14 y de 16 años y para ellos los millennials son muy mayores ya. Sí, los de 14 y 16 ya no son millennials, sí, no, pero son muy mayores ya. Sí, no, sí, efectivamente. Pero sí que creo que hay un componente determinante también que es el viajar con niños o no viajar con niños, porque justo los que se quedan entre medias, entre los millennials y los de más de 55 son los que menos están viajando y es un grupo de viaje que sí que tiene los hijos en edad de viajar con ellos, porque lo que sí que vemos es que el peso de las familias en los viajes a España es muy poquito, están entre el 7 y el 10%. Yo creo que evidentemente, como tú explicabas, la conectividad aérea es clave, es decir, no se puede viajar a España sin un vuelo de largo recorrido. Y hemos asistido, salvo que tú me digas lo contrario, también a un encarecimiento muy importante de las tarifas aéreas de esos vuelos hacia Europa, incluidas España. Entonces, si al final, en vez de pagar 2 billetes, tienes que estar pagando 4 billetes, pues resulta que el coste de las vacaciones se te ha disparado, ¿no? Especialmente en Canadá, los billetes de avión aquí han subido mucho, incluidos los internos, los domésticos. El precio del aéreo está muy caro. También es cierto que que estamos viendo una tendencia a subir el gasto en destino. Estamos viendo que ha subido el gasto medio de los viajeros a España y las previsiones de algunos turoperadores que nos has estado contando nos dicen también que está subiendo el ticket medio de los viajes y la estancia media. Y hay también una tendencia a que en vez de hacer viajes multipaís, se queden más tiempo en el destino España, porque es verdad que muchos de los tours que se ofrecen aquí están combinados con otros países, especialmente con Portugal, por ejemplo. Sí, ¿te acuerdas de la broma? Dice, hoy es martes, esto es Grecia, hoy es jueves, esto es Italia. Sí, yo creo que ya esas épocas ya han pasado. Sobre todo porque además, y es una triste desgracia, los trámites, el tiempo en los aeropuertos se convierte en muchos casos en una pesadilla dentro del viaje. Entonces, organizar un viaje en el que tengas demasiados puntos de fricción con diferentes vuelos, etcétera, es bastante más duro. Es decir, ahora es un tipo de producto que, como tú hablabas de tu anterior experiencia en la parte de producto, la propia Tour España, es decir, pues ahora mismo se tiende a evitar ese y más desplazamientos a tu propia medida, incluso alquilando coche, etc. ¿No? Es un tema más atractivo. Hablabas de tour operadores, eso me lleva a la siguiente pregunta, que nos cuentes algo que siempre es muy interesante, que es conocer el equilibrio de fuerzas que hay en el mercado emisor entre tu operador. Ya la gente suele decir, ¿tu operador es offline? No, mentira. Vamos a hablar primero de distribución directa, distribución indirecta y luego online y offline, porque al final es una matriz en la que se cruzan ambos, ¿no? Entonces nos encantaría, con tu conocimiento tan intenso del mercado, saber dónde se encuentra ahora en el 2023. ¿Cuál es la foto de ese mercado emisor
Y la verdad es que es una matriz compleja que en muchos puntos se entrecruza, porque además aquí pues muchos tour operadores tienen su propia red de agencias, luego están distribuyendo su producto en su propia web, pero también en otras webs que hacen de agregador y tienen diferentes acuerdos. Entonces, aquí entre online y offline, pues como en casi todas partes, en online va creciendo. Pero las agencias siguen teniendo su papel. Los datos que tenemos de intenciones de viaje para 2023 nos dicen que el 38% va a reservar todavía en agencia y el 48% va a seguir usando agencias para información. En general, dentro de las reservas, el offline ha pasado a ser minoritario. Y luego, ¿dónde están comprando esto? Pues los proveedores es en el 29% de los casos o a través de OTAs en el 23% de los casos. Yo dentro de las OTAs, aparte de las globales, ¿destacarías alguna local, regional, alguna canadiense que consideres que tiene un papel? No, aquí el principal operador online va a ser Expedia y luego hay otra serie de operadores que no son exclusivamente canadienses, porque al final muchos operadores en el mercado, pues por la cercanía con Estados Unidos, son americanos, están operando en los dos. Hay pues diferentes distribuidores, pues, que sé cómo puede ser, por ejemplo, TourRadar, que vende tours específicamente y hace de agregador de varios tour operadores o operadores así. Vale. Ligado con esto, haznos ahora, compártenos la foto de la oferta aérea, porque ahí sí que, igual que hay tour operadores canadienses, puros canadienses, Sí. bueno, es interesante conocer también la fortaleza de la oferta aérea, que en este caso mucha es canadiense, no como en otros mercados que es inversa, que al final tienes que depender de compañías aéreas que no son propias para darte la carga aérea, ¿no? Sí, pues efectivamente aquí los tres principales líneas aéreas del mercado serían Air Canada, Transat y WestJet. Estamos en un momento en el que se está tendiendo, diría que en vez de a tener más competencia, a tener menos competencia, y ha habido en ese sentido varios movimientos de fusiones, adquisiciones. De hecho, Air Canada estuvo en un proceso de adquisición de Transat, lo que hubiera significado que las dos principales del mercado se hubieran fusionado. La operación estaba aprobada ya por todos los organismos de competencia, pero esto se detuvo porque al final las condiciones que le habían impuesto a Air Canada para poder fijarla, pues le obligaban a mantener una serie de rutas, a no dejar desprovistas una serie de ciudades, etcétera, etcétera, con lo cual al final lo querían sobre todo para quedarse con los aviones de Transat y al final no les compensó y esto se paralizó. En cambio, WestJet sí que acaba de adquirir Sunwing, que es un operador que no operaba en España, pero uno de que los clásicos. Efectivamente, que se dedica sobre todo a operar viajes de resort al Caribe. Eso sí. Pero además esa es la lógica que tú apuntabas, siendo el Caribe un destino tan importante para los canadienses, es un destino que tiene un concepto de producto propio en el que al final estás poniendo tu propio avión, en muchos casos en concepto casi charter, con tu propio traslado, que son casi operaciones back to back, ¿no? Entonces, ahí sí que es importantísimo controlar, tener la carga aérea, ¿no? Es decir, es con la ventaja que tienen ellos de que, claro, en el fondo el Caribe es un destino de medio radio para ellos, porque se plantan en, ¿qué? 4 horas. Claro. 4 horas te plantas desde Toronto a México, a República Dominicana. Claro, entonces eso te hace que sea mucho más sencillo porque nosotros, diría como españoles, con modelos similares, como el que pueda tener Aboris con Iberojet o World2Meet con World2Fly, claro, no dejan de ser al final vuelos de largo radio. Es decir, cuando montas las operaciones al Caribe, cuando te descuidas estás en 8 horas de vuelo o más. O sea, claro, no es exactamente la misma operación en cuanto a frecuencias, en cuanto a tipos de aviones. Es decir, que es interesante entender a Canadá, como tú bien nos estás explicando, con su posicionamiento geográfico, porque parece que está muy perdido al norte, pero bueno, sí, está lejos para nosotros. Pero claro. Bueno,
Pero, Ojo, está muy perdido el norte, pero la mayoría de la población está o sea, está pegadita a la frontera con sí, Estados claro, sí, Unidos. a nadie se le ocurre estar Ya hace cerca más de Alaska. calorcito. No, eso está claro. No, y de hecho, además, está muy diseminada, como dices tú, es decir, porque tienes, ni siquiera están muy en las fronteras. Bueno, quizás más en la zona de Pacífico, sí, porque incluso tienes Victoria y tal, pero vamos, por New Brunswick, por ahí, no hay mucha gente que se le ocurra estar delante de Terranova viviendo. Ya. O sea que al final, lo que tú bien comentas, toda la zona de los lagos en los dos lados es donde concentra un montón de población en Canadá. Al final te hace que en muchos casos se estén comportando casi con un concepto de viajero del propio Estados Unidos, ¿no? Aunque es muy interesante lo que hablabas tú del porcentaje de viajeros internacionales, que en ese caso es mucho más alto en Canadá que en Estados Unidos. Sí, ciertamente, sí. ¿Notas muchas diferencias entre la parte francesa y la parte norteamericana en hábitos de viajes o al final son lo mismo? No, porque además para nosotros las principales provincias emisoras son tanto Ontario como Quebec. Luego estaría British Columbia, pero ya en tercer lugar y a un poquito de distancia. Y luego ya el resto más en el medio, más diseminado. Entonces, entre Ontario y Quebec, en lo que afecta a España no veo gran diferencia. Luego sí que hay diferencias en los porcentajes de viajes que realizan por destinos en función de los lazos que tienen ellos Claro, quizás con más unos y con otros. O sea, desde Ontario a se va más... Francia que a España, ¿no? Efectivamente, desde Montreal, desde Quebec se viaja muchísimo a Francia, no solo por ocio, que también tiene un peso importante el ocio en los viajes desde Quebec a Francia, pero también por negocios y por visitas a familiares y amigos. Y desde Ontario se está viajando más también en el sentido del peso de negocios a Reino Unido. Claro, lógico. Es decir, al final también tienes el idioma te ayuda e incluso también las raíces, ¿no? Buscar antiguos contactos. Hablando de un mercado avanzado, es interesante también ver qué opinión, cómo se está gestionando, se está manejando la problemática del short-term rental en Canadá desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva de solución alojativa en Canadá y la otra perspectiva es cómo lo ven los canadienses como una alternativa de alojamiento cuando viajan. Vale, pues te contesto primero a la parte más de la regulación. La regulación es compleja porque varía en función está más en manos de las ciudades que de las provincias. Entonces, en ciudades como, por ejemplo, como Toronto, pues sí que existe una obligación de estar registrado y esto significa que tienes que declarar las estancias que recibes y que tienes que recaudar y luego pagar a la ciudad los impuestos por estas estancias. Vamos, lo que viene siendo ser una empresa legal, o sea, y no saltarte toda la normativa. Lo triste es que lo tengamos que decir como algo excepcional. Claro, y de hecho la mayoría de las ciudades, de las grandes ciudades, tienen la obligación al menos de registrarse y de tener licencias. Luego, a nivel provincial, la regulación es escasa, pero ahora mismo se está revisando porque no sé si es una noticia que ha llegado a España, pero ha habido recientemente en Montreal un incendio en un Airbnb. Un incendio grave donde han muerto varias personas y parece que es que no cumplían la normativa antiincendios. Entonces, no se ha hecho mucho impacto, no ha habido mucho impacto del tema, pero es algo que se lleva hablando muchísimo tiempo. Es decir, si hay una normativa muy estricta para el alojamiento reglado más convencional, no se puede pasar por encima con determinadas medidas de seguridad porque acabará pasando lo que ha pasado, pues que al final muere gente. Efectivamente, entonces para evitar esto, pues sí que en varias provincias, porque bueno, aquí esta regulación que haría en manos de las provincias, que viene a ser como nuestras comunidades autónomas, se van a revisar para tener al menos uno, aunque siga en manos de las ciudades, que tengan unos requisitos mínimos que tengan que cumplir. Y luego hay un tema que también me parece muy interesante, que es que en algunas ciudades se limita el número de noches en las que tú puedes operar. Modelo como Nueva York, es decir, es más un tema de que no sea una actividad permanente. Que no es una actividad principal, que se supone que si tú lo que tienes es una vivienda que estás pues, alquilando, pues como, o tienes que probar que tú vives ahí o no puedes, por ejemplo, en Ontario no puedes alquilar más de 180 días al año. Es que ya está bien, que es la mitad del año. En otros sitios lo han bajado a 90 o a 60. Porque se supone que es tu residencia o que alguien vive allí y que esto es una actividad marginal. Luego, lo otro que me preguntaba, si lo usan los canadienses. Sí que aquí hay una actividad que les gusta mucho a los canadienses, que es el fin de semana ir al cottage.
Ajá. Entonces, en ese sentido, bueno, hay quien lo tiene en propiedad, pero si no son, claro, alquileres De la vena de corta inglesa, de estancia. la vena británica. Es ir al lago, ¿no? Eso La que- básicamente son residencias en el lago y tal. Entonces sí que lo utilizan menos cuando viajan fuera y mucho menos cuando viajan a Europa. En Vale, el caso de los viajes a España, me parece que son en torno, para nosotros está en torno el hotelero al 80%. vale, Entonces, tiene más sentido. Normalmente el long haul siempre te da más garantía, más seguridad. Y si encima no tienes niños, si el viaje no va con familia, que es una de las ventajas que puedes tener en términos de espacio y de efectivamente. costes, pues lógicamente Mm, te derivas más hacia ese lado. No, pues mm. quizás como balance, la visión que tú tienes es optimista, ¿no? De cómo está evolucionando el mercado emisor canadiense. Y mi pregunta sería, ¿cuáles son los objetivos de Tour España para el 23 y para el 24 en Canadá? Vale, pues bueno, nosotros para ver los objetivos, yo creo que primero tenemos que saber el tipo de viajes que realizan. Entonces, los canadienses visitan Europa en general con una motivación cultural. Lo que realiza son actividades de visitas a ciudades, cultura y de gastronomía. Entonces, en este sentido, los objetivos para nosotros es realmente hacer una diferenciación de nuestros principales competidores. Para poder mejorar nuestro posicionamiento y, por tanto, aumentar la cuota de mercado. Te decía antes que España está en el ranking, normalmente entre los destinos europeos, el cuarto o el quinto. Los primeros suelen ser, vamos, son siempre Reino Unido, Francia e Italia. Ahí los que tienen un tipo de turismo más similar al nuestro serían Francia e Italia, donde el porcentaje de viajes de ocio es mayor. Entonces, para nosotros es muy importante poder diferenciarnos y posicionarnos para que sea España el destino que elijan y también aumentar el nivel de gasto. En ese sentido, España está bastante bien posicionada porque junto con Italia son los que están por encima de la media en turismo de lujo, pero estamos todavía unos cuantos puntos por debajo de Italia. Entonces, el objetivo sería llegar a eso. Y otro objetivo muy importante es lo que comentábamos antes, ¿no? La conectividad es fundamental. Por fortuna ya recuperamos la conectividad que teníamos antes de la pandemia. Incluso tenemos una nueva ruta operando este año, que es de WestJet volando desde Calgary a Barcelona. Pero creo que el objetivo fundamental es, bueno, primero mantenerla todo el año, porque hasta la fecha, después de la pandemia, todavía no están operando en invierno, salvo el de Montreal a Málaga. Se supone que el año que viene sí que se va a mantener. Esperamos que realmente se produzca, por lo menos el del Canadá a Madrid y el del Canadá a Barcelona. Pero mantenerla de manera anual e incrementar la capacidad sería un objetivo importante. Ahí esa es tu lucha, ¿no? Intentar convencer a los que programan los vuelos de que tiene sentido y que hay que darle la oportunidad. Así que, porque cuando llegue octubre no hay que empezar a ser temeroso, sino hay que seguir sembrando, que evidentemente Exactamente. son rutas rentables y que tienen además mucha capacidad de entrada. Quizás tienes más problemática porque en Canadá no está en la misma alianza de IAG, ¿no? Dices a nivel de... Sí, luego intentar incluso buscar que haya conectividad, o sea, organizar entrada desde Madrid o desde Barcelona para después dar otra Ya, siguiente. es verdad que luego los vuelos en conexión son complicados con Air Canadá y que ellos el hub lo tienen en Frankfurt, en Claro, Europa. sí, Frankfurt y en Múnich, pero vamos, que en Frankfurt evidentemente lo mantuvieron abierto toda la pandemia, es donde se realizan las conexiones. que es un aeropuerto cómodo donde lo haya. Lo digo en coña, ¿eh? Es que lo he sufrido mucho por todos esos años de Pero vuelo. ahí digamos, no les pilla mal porque está más arriba, pero en el fondo para moverse no han dejado de irse casi 2 horas más hacia la derecha. Sí, es un poco complicado porque por una parte vas más hacia el norte, con lo cual ahí compensas un poco, pero la verdad que es vuelo largo desde Frankfurt hasta Es Toronto. decir, por paralelo vas mejor, pero por meridianos te has pasado de frenada. Entonces dices, bueno, no termina de ser. Es igual que los que defienden Londres como entrada. Dices, hombre, pues son relativos, sí, desde la parte norte de Estados Unidos, sí, pero te lo discuto para Miami, por ejemplo. Claro. No es En todo caso, que yo creo que tenemos el potencial de que sí que se mantenga. Yo creo que la ruta de Madrid y Barcelona tiene potencial para estar todo el año, porque además es que lo he vivido en Frankfurt, gran parte de los aviones luego tenían un porcentaje importante de viajeros que iban en conexión a España. Última pregunta, además me viene muy bien tu doble experiencia, es decir, ¿qué has tenido que hacer diferente en Canadá
con respecto a lo que hacías cuando estabas en París? En relacionar con el mercado, con los diferentes actores, tu lucha por la marca España, etcétera. Claro, a ver, yo creo que lo primero es que el conocimiento que hay en el mercado es muy diferente en Francia de lo que hay en Canadá. Al final, Francia es un destino muy maduro que conoce muy bien los destinos españoles y lo que se está apostando es por una diversificación de destinos motivacional y estacional. Mientras que en Canadá no hay ese, aunque tenemos una imagen positiva, no, y el viajero canadiense es un viajero culto, pues no deja de haber un conocimiento menor. Entonces lo que tenemos es a lo mejor algunas pues, ciudades más simbólicas que pueden atraer más el viajero, pues el Tirón de Barcelona, por ejemplo, pues hay cosas que conocen muy bien y saben que en España se come paella, pero a lo mejor no tienen un conocimiento de la gastronomía tan profundo como pueden tener en Francia, ¿no? Entonces ese es, a nivel público, es un trabajo de posicionamiento muy diferente y a nivel de operadores, pues también, porque les tienes que convencer de que abran otras ciudades, de que hay otras que pueden funcionar muy bien para su público. Tenemos que hacer muchísimo más trabajo de formación de agentes, porque los agentes franceses sí conocen el destino, mientras que aquí hay algunos que no conocen nada, que están vendiéndolo y que no conocen nada. Entonces hemos puesto bastante hincapié en la formación de agentes de viajes y es una de nuestras líneas estratégicas para este año también. Entonces, bueno, a nivel conocimiento es muy diferente. Es una labor más de evangelización, de formación. Luego, con productos que tú no, porque en Francia pues tenías posibilidad de vender los city breaks a distintas ciudades españolas. Claro, en Canadá, ¿cómo vas a vender un city break? Claro, y aquí hay cosas, por ejemplo, pues la naturaleza tampoco se vende en Canadá porque eso la disfrutan en el propio país. O sea, nos centramos puramente en cultural. Cultura, gastronomía y la combinación de tenerlo todo, además, en una dimensión reducida, porque quizás también es otro de los temas que la gente no percibe hasta que no está en Canadá, es la inmensidad del país. Sí. Que es casi un subcontinente de lo enorme que es de costa a costa. Entonces, el hecho de que ellos de repente en 500 kilómetros de distancia puedan casi haberse recorrido 3/4 partes del país y haber pasado desde playas, costas, montañas, patrimonio de la humanidad medieval, romano, dices, pero esto es raro. Sí, de hecho yo la diversidad de España es un punto que utilizo muchísimo para venderlo. Y el hecho de que lo tienen las distancias cortas comparadas con Canadá. Con autopistas o autovías y con aves. Es decir, sí, con aves, importante, porque conducir no se atreven muchos a conducir en Europa. No alquilan, no se animan al alquiler. Algunos, pero yo creo que tienen un cierto reparo, no sé si por temas de seguros muchos o... automáticos, además, en Estados Unidos, en Canadá, menos en España. Sí, eso. Bueno, veo que tienes totalmente cogido el pulso del mercado emisor. Estamos en muy buenas manos como para la promoción española. Y bueno, pues volveremos a abusar de tu conocimiento, si te parece bien, a finales de año, para que así nos puedas dar la buena noticia de que se han mantenido los vuelos de invierno y seguir contándonos. O quizás, mira, es que es un placer hablar contigo. Voy a aprovechar y hacerte la última pregunta. ¿Has percibido algo, ese run de que la economía pueda estarse enfriando, etcétera? Eso que llevamos escuchando meses, pero que no pasa afortunadamente. Y nos dicen, no, pues las reservas van a empezar a caer en septiembre, no, luego van a caer en octubre. O sea, en principio los forward bookings que tú estabas comentando no están reflejando eso, ¿no? No, todo lo contrario. Los datos que tenemos de reserva son muy buenos. La economía enfriándose es de hecho un objetivo del Banco Central de Canadá, ralentizar un poquito la economía. Pero en todo caso, porque claro, está creciendo, el paro está a niveles mínimos históricos, entonces están intentando ralentizarla. Pero en todo caso, nuestro público, los canadienses que visitan España, tienen ahorro acumulado. Ajá. Tienen un poder adquisitivo más alto y por tanto creo que siempre hay incertidumbre, pero creo que estos vaivenes del mercado no van a afectar a nuestras previsiones para este año. O sea que seguimos siendo optimistas, seguimos siendo optimistas. Poder terminar una conversación
con optimismo y con la certeza de que las cosas van a seguir yéndonos muy bien. Bárbara, muchísimas gracias Gracias a ti. Gracias por el esfuerzo que haces. Yo siempre lo comento con tus compañeros, es decir, yo creo que la labor que hacéis los consejeros es absolutamente fundamental y el hecho de que seáis denominados como tal es clave, es decir, yo creo que vuestra vinculación con la embajada y el hecho de que estéis al pie del cañón defendiendo más de un 13% de nuestro PIB es fundamental y que se os dé la consideración adecuada y que se os escuche más. Yo creo que eso es uno de los temas que Pues, y a ver si, bueno, pondremos como siempre la eterna vela o carta a los reyes de a ver si tenemos un ministerio de turismo que realmente valorice aún más todo lo que hacéis. Muchísimas gracias, Bárbara, de nuevo. a ti. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.